Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar lo que es la sensibilidad a la insulina. Bueno, para saber un poco y poderos explicar lo que es la sensibilidad a la insulina, vamos a hablar primero de cuál es el proceso que sigue la glucosa en nuestro cuerpo. Es un poquito de repaso de fisiología. Bueno, nosotros comemos alimentos. Esos alimentos, podríamos decir que casi todos tienen algo de hidratos de carbono. Bueno, no, todos no. Las grasas no tienen, los alimentos proteicos, algunos, podríamos decir que poquita cantidad, pero bueno, en cierta medida una dieta variada y equilibrada nos proporciona alimentos que contienen cierta cantidad de hidratos de carbono. Esos carbohidratos se rompen a través de la digestión y nuestro cuerpo absorbe principalmente glucosa. Esa glucosa pasa a la sangre y es la que se utiliza, la utilizan todas las células de nuestro cuerpo para obtener la energía que nos permite seguir funcionando. Es decir, a nosotros nos permite hacer todas nuestras actividades diarias y además nos permite que nuestro cuerpo siga funcionando cuando estamos en reposo, por ejemplo, cuando estamos dormidos. Todo aquello que funciona en modo automático sigue funcionando, no se para mientras nosotros descansamos. Y todas esas funciones ocurren gracias a la energía que obtenemos a través de la glucosa. Esto en condiciones normales, en una dieta que nos proporciona evidentemente hidratos de carbono. No nos vamos a ir a otros patrones dietéticos diferentes que también tienen su utilidad y que también nos proporcionan energía, pero lo dejamos para otros vídeos. Hoy vamos a hablar de qué ocurre o cómo llega esa glucosa a las células. Cuando nuestro cuerpo detecta que hemos ingerido alimentos que se están transformando en glucosa, el páncreas, que es un órgano que se encarga de varias funciones, pero una de ellas es el metabolismo de la glucosa, es decir, utilizar esa glucosa, libera insulina. La insulina es una hormona que cuando circula por la sangre le da órdenes a las células de que abran las puertas para que entre la glucosa. Por lo tanto, las células tienen que tener sensibilidad a la insulina, es decir, reconocer la señal que les está dando esa insulina. Vamos a poner un ejemplo más gráfico. Es como si todas las células tuvieran una cerradura y la llave es la insulina, que abre la puerta para que entre la glucosa. ¿Qué pasa si yo voy a una cerradura y mi llave no es maestra? Pues que esa célula ha perdido la sensibilidad a la insulina. No puedo meter la llave en la célula y por lo tanto no voy a coger esa glucosa que está circulando por la sangre. La voy a dejar pasar. Eso es, como os digo, lo que sería el equivalente o lo que se denominaría sensibilidad a la insulina. Es decir, las células son capaces de coger esa glucosa que circula por la sangre con la mínima cantidad necesaria de insulina. Imaginaros que para que entre la glucosa en una célula tengo que meter 3 llaves. Es decir, me hace falta muchos recursos. No, con una única llave tiene que entrar. Es decir, con una única llamada de la insulina a la puerta de esa célula, ¡pum!, la glucosa debería entrar con total facilidad. ¿Qué ocurre? Que hay otro término que se utiliza más frecuentemente porque es el que se asocia a las diferentes patologías, especialmente a la diabetes, aunque también está relacionada con otros problemas de salud, que es la resistencia a la insulina. Entonces podríamos decir que la sensibilidad a la insulina y la resistencia a la insulina es lo mismo.
No, en realidad podríamos decir que es lo contrario, porque la sensibilidad a la insulina es la capacidad que tienen las células de ser rápidas, de atender rápidamente esas señales de la insulina. Sin embargo, la resistencia a la insulina es el proceso contrario. Por mucha insulina que genere el páncreas, es decir, a mayores cantidades de insulina, las células no responden porque se crea o se genera una resistencia a la insulina, generalmente causada por un exceso crónico, permanente o habitual de glucosa en sangre. Es como si yo llamo a la puerta de una casa 50 veces esperando que me abran para darme un poquito de sal. A las 51 ya no me quieren abrir. Dice, aquí está la pesada otra vez pidiéndome un poquito de sal, ¿no? Bueno, pues algo parecido. Cuando hay un exceso de glucosa, la insulina se activa, se produce mayor cantidad y va llamando a todas las células para que cojan rápidamente esa glucosa para generar energía. Ese proceso al principio funciona muy bien, pero las células se van cansando, no tienen capacidad para coger tanta glucosa. ¿Y qué ocurre? Que se produce una resistencia a la insulina. Por mucho que me toques la puerta, yo no te abro porque no necesito más glucosa, así que siga circulando. Algunos síntomas que nos pueden hacer sospechar de falta de sensibilidad a la insulina, es decir, de la aparición de esa resistencia a la insulina, pueden ser la fatiga, el cansancio, estoy hablando sin valorar analíticas, evidentemente, problemas de aumento de peso, problemas, por ejemplo, de mayor facilidad para tener infecciones, peor curación de las heridas, que sea mucho más lenta de lo normal, es decir, hay algunos síntomas que nos pueden hacer sospechar. Realizamos un análisis de sangre y aquí podemos valorar, por ejemplo, la glucemia, es decir, los valores de glucosa en sangre en ayunas, que es lo que se mide habitualmente. Si esos niveles son altos, quiere decir con bastante alta probabilidad que esa glucosa no está accediendo adecuadamente a las células, por lo tanto se está generando una resistencia, una mala sensibilidad a la insulina. Pero esto no siempre ocurre así, no siempre la sensibilidad a la insulina o esa mala sensibilidad va acompañada de unos valores elevados de glucemia en sangre controlada en ayunas, sino que tenemos que buscar otros índices, como puede ser la hemoglobina glicosilada, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, las pruebas de insulina, que nos certifiquen que realmente se está produciendo esa resistencia a la insulina. Aunque evidentemente podemos anticiparlo casi muchas veces sin realizar este tipo de pruebas, porque la resistencia a la insulina generalmente está asociada también a una mala salud metabólica, es decir, falla en general el metabolismo. ¿Por qué? Porque está fallando la producción de energía y además está circulando un exceso de glucosa por sangre. Bueno, esto ya os he dicho que no siempre se valora o se tienen esos valores elevados de glucosa, aunque sí es verdad que es muy frecuente. Pero esa resistencia a la insulina nos está afectando, como os digo, a la salud metabólica y podría ir asociada a otros problemas de salud, como por ejemplo el síndrome metabólico. Por ejemplo, se ha visto que también está asociada al ovario poliquístico y pues a problemas como el acné, la aparición de caracteres sexuales adelantados en la adolescencia. Es decir, puede tener también otros problemillas que no solo serían la diabetes tipo 2, que es lo que tradicionalmente se ha asociado a la falta de sensibilidad a la insulina. Y ahora las buenas noticias, que la sensibilidad a la insulina se puede recuperar. Es decir, los cambios en la dieta, los cambios en el estilo de vida pueden, es decir, en la actividad física principalmente, pueden hacernos recuperar
esa sensibilidad a la insulina y perder o evitar esa resistencia. Por lo tanto, es muy importante que nos pongamos manos a la obra cuanto antes en esos cambios dietéticos y de ejercicio físico para evitar los problemas asociados a esa mala salud metabólica que nos provoca la resistencia a la insulina y que, como os he dicho, está asociada, cada vez se asocia además a más problemas de salud que cursan inicialmente con esa resistencia a la insulina, esa falta de sensibilidad de las células para hacerle caso a la llamada de la insulina que les dice que tienen que utilizar esa glucosa que circula por la sangre. Así que es algo que no hay que tomarse a risa, esa falta de sensibilidad a la insulina, porque a largo plazo, bueno, pues nos puede causar problemas mayores. Así que espero que este vídeo, bueno, pues nos haya ayudado un poquito a aclarar estos conceptos y que os haya gustado. Por supuesto, espero como siempre que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.